Dios nos atrae a Cristo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Pues muchos católicos se han acercado a Dios, se han acercado a la iglesia y por no colocar los ojos en Cristo y por no aprender la doctrina católica y por no aprender con la Biblia las cosas de la iglesia católica, porque era de los católicos chimbín que iba a misa y no le prestaba atención a lo que decía el padre, que iba a la iglesia y ni sabía por qué iba a la iglesia, que iban las cosas de Dios, ni sabía por qué el sacramento, hizo la primera comunión, ni supo cuándo, hizo la confirmación, tampoco supo, ni supo para qué era, hizo su bautizo, hizo su matrimonio y de la noche a mañana se fue de la iglesia católica, se pasó a los protestantes. ¿Qué le pasó? Pues simplemente dejó su mirada de colocarla en Cristo y empezó a escuchar a los Cristóbas y a las Cristinas por ahí que le hablaban de pajaritos preñados y de tonterías y de bobadas y de ilusiones y se fue con los protestantes. Se fue. Escuchó a un falso pastor que un día llegó a decir, María tuvo más hijos, María tuvo más hijos. ¿Y qué le pasó al católico? Empezó a creer eso. Lea la Biblia, Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y usted se pone a creerle a los protestantes. ¿Qué le pasó? No fue atraído por Dios, sí, pero un día colocó su mirada no en Dios, sino en los pastores y se fue a las sectas protestantes. Lorena Martínez, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Ya lo tuve el placer de conocerlo en Arkansas. Gracias, Lorena, que Dios le bendiga, Dios le acompañe. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el católico que es dominguero, que es misero, que va a las cosas de Dios, que va a la iglesia, que fue atraído por Dios de niño, de grande, ha sido atraído por Dios, está participando en las cosas de Dios, pero de la noche a la mañana deja de ir a la iglesia? De la noche a la mañana deja de ir a la misa. De la noche a la mañana deja el servicio, se cansa, se fatiga, tira la toalla. Chao, cheo, me voy de la iglesia. ¿Qué pasa con esos? ¿Dios lo llamó? Sí. ¿Dios lo atrajo? Sí. ¿Estaba participando en las cosas de Dios? Sí. ¿Pero qué le sucedió? Pues dejó sus ojos no en Cristo, sino que los puso en otro lado y agarró y dejó de hacer lo que tenía que hacer. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás? Jonás capítulo 4, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Jonás, vaya a Nínive, vaya a Nínive, vaya a Nínive. ¿Y Jonás? Dios lo llamó, Dios lo invitó. ¿Y Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás o no? Jonás fue y se metió en un barco, se lanzó por allá. Dios le dijo, vaya a Nínive, y lo agarró en una ballena y lo lanzó para allá. Y se fue a predicar. Y gracias a la predicación de Jonás, muchos ninivitas se acercaron a Dios. Muchos ninivitas fueron a buscar a Dios. Quiero contarles un poquito la historia de lo que le pasó a un hombre que se llamaba Moisés. Éxodo capítulo 3, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 3 nos narra un poquito la historia de Moisés. Moisés vio una zarza que estaba prendida en candela. Nadie puede venir a mí si Dios no lo atrae. Y a través de esa zarza que ardía, Dios hizo que Moisés se acercara a su presencia. Y después de tener un encuentro con él, Moisés fue el que liberó a su pueblo, Israel, de la esclavitud. ¿Cómo la ve? Miren lo que Dios hizo. Llamó a un hombre y ese hombre se encargó de liberar a una nación. Dios te llama a ti, me llama a mí para que le sirvamos. Nos atrae a las cosas de Dios. Nosotros vamos a las cosas de Dios, pero somos tan sinvergüenzas, tan flojos, tan perezosos, tan desentendidos con el llamado de Dios, que la noche a la mañana dejamos el llamado a un lado y nos vamos. ¿Y cuánta gente se pierde? Porque ustedes y yo, que éramos los profetas de Dios, nos quedamos callados, nos dormimos, nos vamos de la iglesia, nos apartamos. ¿Conocen alguno? Compártanle el evangelio. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Escuchen. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro del Horeb. Esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel del Yahvé se le presentó a él como una llama ardiendo en medio de la zarza. Oigan,
Moisés estuvo observando la zarza que ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. Porque la zarza no se consume. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de la zarza? Moisés, vente. ¿Qué fue lo que hizo? Lo atrajo, lo llamó. Por eso le decía al inicio del Evangelio, ¿qué fue lo que Dios utilizó o a quién? ¿O cómo Dios te llamó para su servicio? ¿De qué manera Dios te atrajo? ¿Cuál fue el primer amor? ¿Cuál fue la primera ilusión, el primer llamado, la primera corazonada que Dios utilizó para llamarte? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Oigan, y dijo, voy a dar la vuelta para mirar qué cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Escuchen, Yahvé vio que Moisés se acercaba a mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza, Moisés, Moisés, y él le dijo, aquí estoy. Y le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. La forma que Dios utilizó para llamar a Moisés fue a través de una zarza que ardía. Lit Saín, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. La forma que Dios utilizó, la manera, la herramienta, la forma, la mata que Dios utilizó para llamar a Moisés fue una zarza que estaba prendida. Y le dijo, ven. Y Moisés fue. Se acercó y le dijo, quítate las sandalias porque esta tierra que estás pisando es una tierra de bendición. Y Moisés le hizo caso. Dios siempre utilizará personas que nos digan, mire, Dios te ama, mire, acércate a la iglesia, mire, ve a confesarte, mire, acércate a Dios, mire, usted tiene mucho tiempo sin acercarse a una misa. Mire, lo invito a una celebración, lo invito a un retiro, lo invito a un taller, venga para leerle un capítulo de la Biblia, escuche esta alabanza. Dios siempre tiene instrumentos para que ustedes y yo nos acerquemos a Él. Dios siempre buscará la manera que ustedes y yo nos acerquemos a Cristo, nos acerquemos al Señor. Y siempre habrá la oportunidad de ustedes y yo buscar a Dios. El problema es la respuesta que nosotros damos. El problema es si vamos como Moisés o no vamos, si nos acercamos o no nos acercamos. ¿Cómo la ve? Muchas personas han sido llamadas por Dios para que se acerquen a Cristo y son unos cobardes. Y son unos que salen corriendo. Y son unos que se van. Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos atrae, Dios nos convoca y nosotros nos vamos. Miren, yo empecé a estudiar en un seminario y estudié en el seminario con 12 muchachos. Comenzamos a estudiar. Con 12, cuando tenía yo 16 años. Hace más de 16 años pasé por un seminario estudiando. Oiga, y de los 12 que fuimos al seminario se empezaron a retirar. 1, 2, 3, 4, 5. Y de todos los que estudiamos solamente nos ordenamos 4. En primer lugar se ordenaron 2 y 2 nos ordenamos de último, 4. De 12 nos ordenamos 4. Pero miraba cómo llamaba Dios a 25 y de los 25 se ordenaban 5. Dios siempre nos está llamando. Nadie puede ir a Cristo si no tiene un llamado de Dios. Nadie puede ir a Cristo si no hay un llamado de Dios. Y siempre habrán personas que llamen a la gente a Dios y habrá otros que lo corran. Y habrá otros que lo saquen. Y habrá otros que sean instrumentos del diablo para correrlo. Clementina Hidalgo, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Hoy mi hijo hizo su confirmación. Un saludo para su hijo, Clementina. Felicitaciones. Dios lo atrae a través del sacramento de la confirmación. Pero hay gente que se encarga de correrlos. Hay gente que se encarga de apartarlos. ¿Usted se ha encontrado con alguna persona que quiera apartarlo de Dios o no? ¿Usted se ha encontrado con alguna persona que no quiera acercarlo a Cristo, sino que quiera alejarlo de Cristo o no?
que quiera alejarlo de las cosas de Dios o no. Miren, yo recibo llamadas, mensajes, recibo correos electrónicos de mujeres diciéndome, padre, mi marido es un instrumento del diablo y no me deja acercar a Dios. Recibo mensajes de personas que me dicen, padre, mis papás, mi mamá no me dejan ir a la iglesia. No me dejan acercarme a las cosas de Dios. Yo me quería casar, padre, pero mi esposa no se quiso casar. ¿Cómo hago yo para casarme si ella no se quiere casar? No ha recibido usted, no se ha encontrado con personas que en vez de acercarnos a Dios nos alejan de Dios. Dice la Biblia, Dios se encarga de atraernos a Él, pero tristemente dentro de la iglesia hay mucha gente que está corriendo a la gente de la iglesia, que está apartando a la gente de la iglesia, que está empujando a la gente de la iglesia, alejando a la gente de las cosas de Dios. ¿Cómo la ves? ¿Conoces a alguna persona así? Una tía, un tío, un primo, un sacerdote bien grosero que en vez de acercarnos a la iglesia nos aleja, que en vez de abrirnos la puerta de la iglesia nos la cierra con sus actitudes, con su grosería, con sus intolerancias, con sus malas formas de ser. ¿No hay personas que en vez de acercar a la gente a Cristo lo aleja? ¿No hay personas que en vez de acercar a la gente a la iglesia la corre? Jesús dice, mi Padre atrae a la gente a mí. Pero resulta que nosotros los cristianos somos los primeritos en correr la gente de la iglesia, en correr a la gente de las cosas de Dios, y eso es un error. Y qué feo se ve cuando hay alguien malo y grosero que corre a la gente de la iglesia. Sí, las hay. Ustedes no, pero yo conozco muchos. Y a estos yo los resucitaré en el último día. Las personas que se acerquen a Cristo, que busquen a Dios, van a tener la resurrección en el último día. Y resulta que ustedes y yo andamos buscando la resurrección, pero no nos acercamos a Dios. Hay mucha gente que llega y dice, Padre, pero es que yo no necesito de ir a la iglesia. Yo no necesito de ir a la misa. Yo no necesito ir a la iglesia a darme golpes de pecho. ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? Que yo tengo unas vecinas que van a la iglesia y son peores, parecen satanasas. ¿Qué voy a hacer a la iglesia yo? Tengo muchas ocupaciones, Dios está en todos lados y Dios está cocinando, yo estoy cocinando y alabando a Dios, y yo estoy lavando y alabando a Dios, y yo estoy en el mercado y alabando a Dios, y yo voy manejando y alabo a Dios. Es más, yo rezo más que esa gente que se lo pasa en la iglesia dando golpe de pecho. Usted no ha leído Efesios 3:20. ¿Saben qué dice Efesios 3:20? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Y San Juan, que el Evangelio de hoy, capítulo 6, versículo 44, dice que Dios atrae a la gente hacia Él. ¿De qué le sirve a usted decir que Dios está en todos lados?